El barranco de Badajoz. En la isla de Tenerife, de la Comunidad Autónoma de Canarias, existe un barranco conocido como el Barranco de Chamoco o Barranco de Badajoz. Se trata de un gran cañón que, según la leyenda, ha sido testigo de la presencia de extraterrestres o bien de seres angelicales. Incluso se habla de rituales y fenómenos paranormales a los que se les han dedicado algunos estudios. Lo anterior viene de distintas luces y figuras cuya procedencia no ha podido explicarse por los vecinos. También se le han atribuido algunas desapariciones, tanto así que algunos especialistas en fenómenos paranormales han atribuido al Barranco de Badajoz actividad similar a la que se atribuye al popular Triángulo de las Bermudas. Actualmente, si visitamos el barranco, podemos encontrar un inmenso paraje de vegetación y unas viejas minas abandonadas, incluso con la maquinaria aún montada. Cuenta la leyenda varias historias referentes a este lugar. La primera de ellas, y la más conocida, habla sobre los seres o entes blancos, enigmáticas figuras de apariencia y forma humana que desprenden un intenso color blanco y han sido vistas cerca de este lugar. Cerca del año 1912, dos mineros trabajaban en una de las galerías de agua del barranco más próximo a Izaña, cuando la pared de la galería en la que estaban trabajando se les derrumbó, dando paso a un pasaje bastante extenso, donde pudieron observar a tres seres completamente blancos que comenzaron a acercarse a ellos. Según una de las versiones de la historia, estos seres indicaron a los trabajadores dónde debían excavar para conseguir agua. Según otra versión, los mineros simplemente huyeron. Al parecer, estos seres blancos se relacionaban con diversos avistamientos de luces en esa zona. Durante muchos años, este suceso llamó la atención de muchas personas, por lo que el barranco se convirtió en un punto a visitar. La segunda de estas historias del Barranco de Badajoz es la de la Niña de las Peras. Nos remontamos a los primeros años de 1900. Se cuenta que los padres de una niña enviaron a su hija al barranco en busca de fruta, pero ésta desapareció y no volvió a su casa. La zona fue rastreada completamente por vecinos y amigos de los padres, los cuales desesperados buscaban a su hija sin encontrarla por ningún lado. Finalmente, desanimados, la dieron por desaparecida. Varios años más tarde, la niña regresó a su casa, asombrosamente con el mismo aspecto que tenía al marcharse aquel día a buscar fruta, como si los años no hubieran transcurrido para ella. La niña contó a sus atónitos padres que había llegado al barranco buscando la fruta que sus padres le habían encargado, y se quedó dormida al pie de un peral. Allí fue despertada por un ser muy alto vestido de blanco. Contó la niña que este ser no le inspiró ningún miedo, y accedió a seguirle cuando se lo pidió. La niña acompañó al ser blanco hasta el interior de una cueva en la que había unas escaleras por las que descendieron hasta llegar a una especie de jardín, en el que había más seres como él. Finalmente el ser la acompañó de nuevo a la entrada de la cueva y se despidió de ella, que recogió las peras y fue camino a su casa. Ella pensaba que solo habían pasado unas horas, sin embargo habían pasado más de 20 años. Actualmente se escuchan muchas historias de gente que ha pasado noches en el barranco o ha entrado a la gruta que existe en el barranco y ha escuchado la voz de la niña en forma de murmullos. Otra historia más sobre el Barranco de Badajoz tiene que ver con los seres alados. La noche del 1 de julio de 1991, Tello Bermejo, un fotógrafo, se dirigió aquella noche al barranco. Después de permanecer un largo rato en este lugar, un aleteo apareció justo encima de él. Casi en un acto reflejo, aunque no veía nada, empezó a disparar la cámara. Aunque se quedaron asustados y no vieron nada, no dieron mayor importancia al suceso. Una vez consiguió desvelar esas imágenes, Tello Bermejo observó cómo en el papel aparecía una extraña figura alada de un tamaño bastante considerable. Debido a la velocidad con la que se movía, esa figura parecía algo difuminada. Un hecho que desde luego no dejó indiferente a nadie. La siguiente historia es acerca de la Isla de Cristal. Fue a principios de los años 90 en el inicio del estudio en profundidad de las misteriosas pirámides de Weimar, en el que intervino el célebre Thor Heyerdahl, famoso por su arriesgada expedición a la Polinesia, cuando los sucesos paranormales retornaron con fuerza al Barranco de Badajoz.
Como curiosidad, cabe destacar que en el año 1920 unos alemanes empezaron a tener muchísima curiosidad por el barranco. No se sabía con certeza si era por cuestiones militares o porque escucharon que en días de niebla allí había una preciosa ciudad de cristal que muy pocos habían tenido el privilegio de visualizar. A mediados de los 90 hubo una avalancha de avistamientos de ovnis en el barranco de Badajoz. Se cuenta que desde la parte interior del barranco y mirando hacia el mar, podía verse una isla que parecía de cristal y que no encajaba con ninguna de las otras islas Canarias. De esta isla despegaba verticalmente una luz en forma de nave, y cuando la luz había alcanzado cierta altura, se precipitaba a gran velocidad hacia el barranco y acababa estrellándose contra una de las paredes de este, desintegrándose y desapareciendo. Parece que la noticia llegó a ser publicada en varias revistas de tirada nacional e internacional dedicadas a las ciencias ocultas. Finalmente, la última historia es el perro fantasma. Más recientemente, ya en tiempos de Iker Jiménez y compañía, todavía se han registrado algunos sucesos en el barranco. Es el caso del perro fantasma, una historia que apareció en Cuarto Milenio narrada por una vecina de Güímar. Una noche de verano, acudió con sus amigos a dar una vuelta por el barranco, encontrándose con un perro que se unió a la comitiva. Se hicieron una foto con él con una cámara analógica y después el perro volvió al interior del barranco. Cuando revelaron la foto, el perro no estaba. Estas son las 4 historias más conocidas sobre este misterioso barranco. Hasta aquí el presente video. Espero que me dejes tu opinión en los comentarios sobre esta misteriosa leyenda española. No olvides suscribirte al canal para conocer más historias como esta. Hasta la próxima.